Antes, vamos a la noticia potente del día, potente para el futuro de la educación. Un hombre que no necesita presentación. Es un tremendo nombramiento. Es realmente una persona que conoce la oficina a donde llega. Así nunca haya estado. Profesor Alejandro Gaviria, nuevo ministro de Educación, gracias por atendernos. Felicitaciones. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes y a todos los oyentes. Muchas gracias. Ministro, arranquemos por romper con las leyendas urbanas y los mitos callejeros sobre su nombramiento. Pues usted tenía en su mente ser presidente de la República, también habría sido un extraordinario momento para Colombia, pero las cosas lo llevaron a donde está. Pero por el camino, entonces, que es que realmente él lo que iba a hacer era el ministro de Hacienda de Gustavo Petro, pero que de pronto dependía si el doctor Ocampo podía o no podía, pero que lo que usted quería era ser ministro de Hacienda, y que, bueno, también le pareció un buen reto ser ministro de Educación. ¿Falso o verdadero? Mirando las cosas ahora, yo lo que quería hacer era ministro de Educación. Tuve unos 2 o 3 días en estas interacciones y conversaciones que se dan, donde ser ministro de Hacienda también fue una posibilidad, y yo como comencé a pensarlo, y yo digo, pues es una labor muy importante, la que básicamente va a sustentar todo lo que va a pasar en el gobierno. Pero hoy, mirando ya las cosas, Julio, en retrospectiva, estoy feliz de ser ministro de Educación. Creo que es mi lugar. Creo que es un tema que yo he estudiado casualmente ayer por la noche, ya reflexivo, llegando aquí a la casa después de un día en Empalme. Me encontré sobre una de las mesas en mi estudio un librito que yo había escrito hace 20 años sobre educación y movilidad social en Colombia. Y pensé, pues este ha sido mi tema, esta ha sido mi vida. Yo he pasado buena parte de mi vida en las aulas universitarias y este es mi lugar, después de todo. Ministro, usted ya estuvo desde todos los frentes, desde el sector público como ministro de Salud, estuvo también desde la academia como rector de la Universidad de los Andes, como político en su campaña presidencial. ¿Cómo hacer desde esta cartera, esta nueva cartera a la que se enfrenta para combatir la corrupción? ¿Es posible que haya algo que podamos hacer desde los jardines, las escuelas, las universidades, o tendremos que estar condenados como sociedad a la corrupción? Lo primero, y yo creo que esta ha sido mi visión en los temas de corrupción todo el tiempo, es si uno quiere combatir la corrupción, efectivamente tiene que entender los diferentes desafíos y diferenciarlos. Yo voy a hablar del tema de educación en particular. Aquí hay desafíos conocidos por todo el país en los planes de alimentación escolar. Hay desafíos y también hay preocupaciones, las hemos identificado durante el empalme en la construcción de infraestructura, sobre todo de colegios y escuelas en buena parte del país. Hay desafíos y también han existido problemas históricos en lo que se conoce como el FOMAC, en la contratación de los prestadores de salud para los maestros y las maestras de Colombia. Ahí también hay algunos problemas identificados, y es entender esos problemas en toda su naturaleza, que mucha de esa naturaleza es descentralizada, o sea, ocurre en buena parte del territorio, se necesita fortalecer, por ejemplo, las capacidades de las secretarías de educación. Y esa ha sido mi visión. No solamente la visión, dijéramos, indignada, no solamente la visión que necesitan policías, sino trabajar en el territorio en la construcción de capacidades. Ese ha sido un tema del empalme. Tengo una visión de ese problema, conozco bien las diferentes áreas donde hay las vulnerabilidades de corrupción, y trabajaremos todos los días para minimizar o llevar a cero la corrupción en el sector de educación de Colombia. Ministro, yo sí reclamo mi condición de que la primera persona que consideró que usted debería ser el ministro de Educación soy yo, de manera que me parece que eso estaba escrito. Lo segundo es que usted ha dicho que una de sus funciones será dignificar la condición del maestro o el oficio de la educación. Y es obvio que la educación tiene uno de los sindicatos más fuertes que tiene Colombia. Es difícil siempre arreglar las cosas con ellos, y es un sindicato poderosísimo. Hay una relación entre lo de la dignificación y mecanismos para permitir que esa tensión desaparezca y se convierta en lo que usted quiere, que sea el ministerio un motor del cambio.
Yo lo diría de esta manera, Alberto. Yo diría que la dignificación involucra conversaciones con el sindicato, con FECODE, para ser completamente claro, pero no se puede quedar allí. La dignificación implica, por ejemplo, llamar la atención sobre este hecho que me pareció ayer interesante o bonito, si se quiere. Cuando anuncia mi nombramiento como ministro de Educación, yo estaba en el Ministerio de Educación, en una reunión del Empalme. Sentado al lado mío, a mi izquierda, estaba una líder, una maestra de la educación de Colombia, María Isabel Mena, afrodescendiente, que le ha dedicado su vida a la educación de sus comunidades, a llamar la atención sobre la educación, sobre todo en temas de primera infancia en buena parte de nuestro país. Que esa historia, la historia de ella, la conozca el país, que la aprecie, que su papel, que es básicamente la construcción de democracia y de comunidad, sea valorado por todos y no sea invisible a la sociedad, es parte fundamental de eso. Y eso es lo que yo quiero hacer, que esas historias se conozcan, que la educación recupere su papel en el centro de la sociedad y que sea protagonista de lo que el presidente electo ha llamado la sociedad del conocimiento. Eso significa también, Alberto, trabajar en temas puntuales y específicos. Por ejemplo, uno que va a ser difícil, hay un déficit estructural de financiamiento en la educación preescolar básica y médica de Colombia que hay que resolver entre todos, que necesita una reforma a lo que se conoce en nuestro país como el Sistema General de Participación. Eso necesita una reforma constitucional y va a ser una discusión interesante, en parte con el ministro de Hacienda, para que no se siga con lo que hoy ocurre, y es que muchas veces los recursos no alcanzan o son insuficientes para una cosa o la otra. Pero significa tener buenas relaciones con FECODE, confiar en los maestros y maestras, contar las historias, dignificarlos, estar en el territorio, y significa también tener los recursos suficientes para que la educación en Colombia sea digna en todas sus dimensiones. Ministro, ¿qué reformas se van a hacer durante el gobierno Petro al ICETEX? La reforma de corto plazo, la preocupación que yo tengo de corto plazo, incluso una preocupación que viene de lo que yo viví como rector de la Universidad de los Andes, viene con algunos temas puntuales que han afectado a estudiantes y le está haciendo su vida imposible. Por ejemplo, hay miles de deudores del programa Serpi lo Paga que hoy tienen deudas impagables de decenas de millones de pesos. Estudiar los mecanismos jurídicos, legales y presupuestales para la condonación de esas deudas es fundamental. Otros tienen deudas, pero como resultado de la pandemia y de los problemas de nuestro mercado laboral no han podido conseguir trabajo. Ahí también hay que estudiar unos temas de condonación. Hay unos temas ya hacia adelante de las tasas de interés y la forma como funciona internamente y se financia el ICETEX, que yo creo que también es fundamental ver. Estuvimos ya en reunión con ellos, una primera reunión, y estamos elaborando un plan de cuál serían ese tipo de reformas teniendo como una doble velocidad. Hay unas que queremos hacer muy tempranamente de corto plazo y otras ya más de mediano plazo. Señor ministro designado, yo quiero que hablemos de los resultados de Colombia en las pruebas PISA. Nos va mal en lectura, nos va mal en matemáticas, nos va mal en ciencias. Esto tiene que llevar de pronto a repensar el currículo que existe hoy para la escuela básica, primaria y secundaria. Parte de eso puede ser una reforma curricular, que es difícil. Parte también tiene que ver con los determinantes sociales de esos resultados, que en un 30-40% tienen que ver con la escuela, pero trascienden eso y tienen que ver también con la importancia que se le da a la educación en la sociedad. Tiene que ver con las condiciones de infraestructura, tiene que ver con la capacitación de los maestros y maestras, tiene que ver con un conjunto también de determinantes especiales. Hay grandes diferencias regionales. Están las brechas de toda la vida del sector de educación desde que yo lo estudié, las brechas entre lo público y lo privado, entre lo urbano y lo rural, entre las diferentes regiones de Colombia, entre los grupos étnicos donde hay que trabajar. Esas brechas se explican en parte esos resultados promedio. Este es un desafío de mediano plazo. Ningún país ha podido aumentar esos resultados en pruebas estandarizadas de un año a otro, y requiere, vuelvo y repito, que este sector trabaje de manera unificada, y ese tema que hablábamos ahora con Alberto de la dignificación también es fundamental para seguir aumentando esos resultados hacia el mediano plazo. Sí, ministro, el presidente electo Gustavo Petro le dice a usted que uno de los retos que tiene es lograr la educación superior pública y gratuita. Y eso suena muy bonito en el papel, pero pues cuando usted lo va a implementar ya se vienen varios problemas. De hecho, en el paro nacional se estaba exigiendo la matrícula cero y este gobierno solo lo pudo implementar por algunos semestres, pero el programa se acaba.
¿Cuáles son las estrategias que usted tiene para lograr ese objetivo que le encomienda el presidente electo? Gratuidad en la educación superior para los estudiantes actuales, y no solamente gratuidad, sino hay algunos subsidios focalizados para buena parte de los estudiantes, algo que se le va a dar continuidad. Las cuentas ya están bien hechas, hay incluso unas vigencias futuras y eso no está en riesgo presupuestalmente. Tal vez el reto más grande es ir más allá de lo que ya se logró y aumentar sobre todo la cobertura, lo que va a implicar, entre otras cosas, la construcción de infraestructura educativa en instituciones de educación superior públicas, y lo que va a requerir en el mediano plazo una discusión muy difícil en nuestro país, que es una reforma de una ley, que es la ley que define la bolsa para la educación superior y la forma como se distribuye, que es la ley 30 del año 92. Eso está también en los planes. Seguramente vamos a incorporar alguna de esas reformas, probablemente en el plan de desarrollo. Es una conversación que se tiene que dar al interior del gabinete. Cuando yo tengo esa primera conversación con el presidente electo Gustavo Petro sobre mi participación en el ministerio, la forma como él me dijo que participara en el gobierno fue diciéndome: yo quiero que usted sea protagonista de la revolución educativa. Eso lo dice todo, eso dice que el sector de educación va a tener prioridad en las asignaciones presupuestales para que estas metas progresivamente, como tiene que ser, se cumplan. Sí, yo quiero preguntarle por el campo y la calidad de la educación en las zonas más apartadas del país. ¿Qué cambio van a existir para las escuelas rurales? Colombia tiene un plan de educación rural que es en parte resultado de los acuerdos en La Habana, y hay inversiones que se han venido haciendo en infraestructura de educación rural, que son importantes pero son insuficientes. Ahí hay un énfasis importante en el tema de infraestructura en la educación rural, y ya en los temas también que tiene que ver no con la infraestructura, sino con la presencia permanente de maestros y su participación en los diferentes planes del ministerio, sobre todo en los planes de capacitación. Pero hay un plan ya en marcha que fortaleceremos. Sí, ministro, el 19 de febrero de este año 2022 usted puso en su Twitter, abro comillas: la propuesta de Gustavo Petro sobre la reforma a nuestro sistema de salud es problemática, muestra desconocimiento e improvisación, incluso podría generar un caos, debería preocuparnos a todos, está en juego la salud de la gente, cierro comillas. Y justamente, pues ya fue nombrada la nueva doctora Carolina Corcho como ministra de Salud. Usted es una de las personas que más conoce nuestro sistema de salud. Díganos qué opina al respecto. ¿Tendremos que estar preocupados por esta propuesta de prácticamente dejar de un lado la CPS? Yo voy a decirle lo siguiente, tal vez un comentario más general, en el espíritu de lo que el nuevo presidente ha llamado el acuerdo nacional. Yo fui 6 años ministro de Educación, trabajé para fortalecer el sistema de salud de Colombia, que sigue teniendo fallas. Sigo pensando, como de pronto lo dije en ese momento, que el sistema hay que mejorarlo todos los días. Pero sobre lo que usted me pregunta, yo creo que el espíritu del gobierno en estos días del Acuerdo Nacional ha sido algo que yo quisiera llamar el pluralismo. Esto es, que hay visiones diferentes que se van a encontrar. Y esas visiones diferentes también pueden estar al interior del gabinete. Seguramente tendremos conversaciones al respecto. Va a haber instancias donde el gobierno como un todo analiza cierto tipo de medidas. Yo he defendido toda mi vida ese pluralismo. Esto es, que no todo el mundo tiene que pensar igual para tomar mejores decisiones, y que quizás esas diferentes visiones de la vida, del cambio social, de lo que tiene que hacer nuestro país para generar una sociedad más justa, van a coexistir y se van a alimentar. Ese es el espíritu con el que llego a esas discusiones, el espíritu de aportar desde la diferencia, del respeto, de aportar, si se quiere, mi experiencia y mi conocimiento en otros sectores, vuelvo y repito, respetando las prioridades que las fija, en este caso, el señor presidente Gustavo Petro. Muy bien, pues ministro designado para la educación, Alejandro Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros en la W y adelante con ese camino de hacer de Colombia un país mucho, mucho más educado. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y feliz día para todos.